Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, y en esta hora queremos saludarte y queremos agradecerte, Señor, por el precioso tiempo que podemos compartir con nuestros hermanos. Aunque, Señor, estamos en un tiempo de angustia, todavía son tiempos pacíficos en el cual necesitamos entender, Señor, la luz que tiene para nosotros. Sabemos que hay mucha luz en medio de tanta verdad que nos has dado, que tal vez por la oscuridad y por los problemas y eh, las penas que tenemos, nos es imposible verlas, pero estamos aquí para solicitar tu ayuda y la ayuda de tu Santo Espíritu para que, Señor, coloque el colirio que necesitamos en nuestros ojos para poder ver eh, las verdades que tienes ahí para nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra. Dirige mis pensamientos en esta tarde y mis palabras para que no sean las mías que yo hable, sino, Señor, las que tú deseas que sea presentada a tu pueblo. En nombre de Jesús pido una bendición especial también para mis hermanos aquí presentes, que tú les puedas dar el entendimiento que ellos necesiten y que a través de sus preguntas podamos, Señor, seguir creciendo en este mensaje. En nombre de Jesús oramos por ello y te invitamos a ser nuestro Maestro. Amén. Amén. Ok. Entonces yo con ustedes quiero estudiar un poquito el libro de Job. Y lo que me lleva a estudiar el libro de Job es esta idea de que Job es un libro que es escrito de manera muy intelectual, muy erudita, y no es muy fácil de comprender ni la dinámica en que consiste, ni la estructura en sí, porque es un libro profético, pero al mismo tiempo es un libro poético. Entonces, a veces hay que hacer bien clara la diferencia entre lo que es una poesía y lo que es profecía, lo que está sucediendo en esa historia. Pero quiero ver qué es lo que ustedes entienden de la historia de Job. ¿Qué es lo que siempre hemos aprendido de esta historia? El sufrimiento de Job y la razón por la cual él sufría. Yo diría que básicamente conocemos lo que dice en el primero y creo que el segundo capítulo nada más. Ok. Pero usted mencionó una cosa, la razón por la cual sufría. ¿Cuál es la razón por la cual Job sufría? Bueno, era como, ¿cómo lo digo? Yo diría que como corroborar delante del universo que él era un hombre justo y que no era justo porque tenía muchas bendiciones. Un hombre justo. Ok. También el litigio entre Dios y Satanás, cómo se ve el conflicto que existía entre los dos y por este conflicto se terminaba generando sufrimiento en las personas y de alguna manera también para probarlas, para probar delante del universo que esa persona sí es fiel a Dios, algo así. Ok. Entonces, permíteme hacerte una pregunta en base a tu premisa. Si tú dices que el propósito de Dios era probar la fidelidad de Job, ¿por qué necesitaba probarlo a través de la adversidad cuando Job había mostrado una vida de fidelidad y restricciones, incluso dentro de su riqueza? Cuando él estaba en la cúspide, digamos, donde todas las cosas materiales como que te pueden llevar a perderte, ¿no? Pero ¿por qué era necesario probarlo ahora en la adversidad? No sé por qué.
Simplemente te digo cuál es como las conclusiones que nosotros llegamos a través de una lectura, como siempre solemos hacer, una lectura superficial del libro y llegamos a esas conclusiones. Y eso lo traemos muchas veces a nuestras vidas para explicar cualquier tipo de sufrimiento siendo cristianos. Ok. Ok, me parece, esa es una respuesta más honesta, porque en realidad el libro de Job nunca responde el por qué Job sufre. Ustedes lo pueden leer y Dios nunca le responde esa respuesta, o sea, a esa pregunta de por qué él está padeciendo si es un hombre justo. Y si nosotros vamos al comienzo del capítulo de Job, en el capítulo 1, vamos a ver que Dios menciona 4 cualidades de Job. ¿Alguien las puede mencionar? ¿Dónde dice que están? En el primer capítulo de Job, el primer versículo. Justo, honrado, respetuoso. Ok, 3. Justo, Apartado del honrado, mal vivía. apartado del mal. Ok, ¿alguien tiene otra versión? La mía dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ok, es la que yo uso también. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son 4 cualidades que señalan un proceso terminado en Job, el proceso de la santificación. ¿Ok? Estas 4 cualidades, cuando nosotros somos llamados perfectos, somos llamados rectos o justos y temerosos de Dios, en el sentido temerosos de Dios, no por obligación, sino por voluntad propia. Y el sentido de apartado del mal, que también es una decisión nuestra del estilo de vida que nosotros hemos decidido seguir. ¿Ok? Todo tiene que ver con nuestra decisión. Entonces, cuando Dios llama a Job por estas 4 características, nosotros podemos identificar que la santificación en Job ha sido terminada. ¿Y la santificación qué proceso es? ¿Qué número? 2. El proceso 2. Exactamente. El primero es la conversión. ¿Ok? Pero también dice que es un proceso de toda la vida, ¿no? Exactamente. Pero eso, es un proceso de toda la vida. Pero cuando llegamos al sufrimiento de Job, nosotros vemos que como que aparentemente su vida está llegando al final, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos reconocer el primer proceso como siendo el proceso de la conversión, que eso ya lo pasó. Este otro punto de acá arriba, lo voy a poner aquí arriba, como siendo el proceso de la justificación, o el punto, perdón. Donde es el bautismo, ¿no? Este proceso de aquí lo vamos a llamar la santificación. Y este proceso de aquí es la glorificación. Este punto, perdón. Y si Job está siendo llamado perfecto, aquí nosotros podemos reconocer que él está siendo llamado en 4 formas. Perfecto, aquí en la glorificación, ¿sí? Él es llamado perfecto, es llamado justo, es llamado temeroso de Dios y es apartado del mal. Entonces, Dios está glorificando a Job ante Satanás.
¿Se dan cuenta, verdad? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver esto? ¿Lo repite, por favor? Que en el momento en que Dios llama a Job por estas 4 características, lo identifica y lo presenta así ante Satanás, porque él lo presenta como un hombre perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, lo que está haciendo Dios es glorificar Sí, a Job. sí. Ok, entonces podemos ver que eso acontece cuando la santificación en Job ha sido terminada. Por eso le estoy mostrando la línea de la conversión o la glorificación que podemos llamar nosotros. Entonces vemos que ahí la conversión de Job fue terminada, o sea, todo su proceso, pero ahora Dios lo está exaltando, pero cada proceso lleva su prueba. Ahora, después de la santificación, ¿qué viene? De la glorificación y luego aquí, ¿qué sería? ¿Qué otro proceso sería este tercer paso? Pueden usar el modelo agricultural también. Cosecha. Eso, sería la cosecha. Ahora Job necesita pasar por la cosecha, ¿sí? Ahora quiero que ustedes se imaginen que esto, ahora Job es trigo, ha sido madurado, ha sido crecido, ha sido en la parte de la glorificación ha sido encontrado una buena planta, un buen trigo, entonces ahora va a pasar por la cosecha. Y en la cosecha, para una planta que da buenos frutos, no tiene cómo explicársele por qué está siendo cortada, por qué está siendo arrancada. ¿Ok? Entonces, esta pregunta no es respondida en ninguna de las historias, ni en Job, ni en todo el diálogo, todo el libro de Job no es respondida. Tampoco es respondida en el libro, en la historia de Elías, de por qué está pasando esta situación. Pero lo que sí es respondido es esta pregunta. Aquí, cuando Cristo viene por segunda vez, la segunda venida. ¿Y qué es la segunda venida para nosotros? 2021. Ya, pero no, digamos en términos de la santificación, glorificación. ¿Cómo de otra forma podemos llamar la venida de Cristo? Por lo que está escrito, la victoria. Pues sí. Ok, me adelante. Ok, es la victoria, ¿no? Pero para llegar a la victoria hay una última batalla que tienes que hacerla. Pero esta batalla en la cosecha no es la misma, que, no, esto se presenta en la misma forma que esta batalla. Porque en esta batalla tú tienes sol y tienes día y tienes noche. Pero en esta tú estás completamente en la noche, en oscuridad. ¿Ok? Pero a pesar de que existe la oscuridad y que estás en medio de la noche, no significa que no haya luz. Existe luz, pero todavía no es el tiempo para esa luz. Pero existe la luz y tú la tienes, mientras estás en esa noche, tienes que estar, por decirlo en términos de parábola, como viviendo con la luz de la anterior dispensación. O sea, todo lo que viviste en la santificación, en la glorificación, tiene que ser lo que te sostenga en esta noche. ¿Me dejo entender? Así que yo quería mostrarles, para empezar, una cita que me mandó el hermano Matías Blackwood, donde él encontró esta cita que yo no encontraba, donde nos dice, ¿quién fue el autor del libro de Job? ¿Alguien sabe quién fue el autor del libro de Job?
Creo que era Moisés, ¿no? Bueno, existen esas dos teorías. Uno es Moisés y el otro, Job. Job. Normalmente en la Biblia es o Moisés o fue un dictado de alguien o el mismo personaje escribe el libro. Como en la historia, por ejemplo, de el libro de David, que es escrito por los Salmos, se habla toda la historia de David y escribe su propio libro, pero lo llama Salmos porque son cánticos. Después, Salomón, que escribe el libro de Proverbios, de Cantares. Está también el libro de Mateo, que fue escrito por el mismo autor, el mismo discípulo. Entonces estamos viendo a veces estos factores. Entonces cuando hablamos del libro de Job, siempre quedaba, entre los teólogos queda la duda de que no se sabe de quién escribió este libro, pero no fue Job. Eso sí tenemos claro. Y Elena White nos lo dice aquí. ¿Será que alguien me acompaña con la lectura de este texto? Sí. Esas oraciones fueron escuchadas si sus ojos hubieran sido abiertos. Habría visto a los mensajeros de Dios, ángeles puros y santos, inclinándose amorosamente sobre él, derramando su luz a su alrededor y preparándose para llevar su petición al trono del Altísimo. Los largos años pasados en medio de las soledades del desierto no se perdieron. Moisés no solo se estaba preparando para la gran obra que tenía por delante, sino que durante este tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job, que sería leído con el más profundo interés por los hermanos, pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Ok. Ahora yo voy a introducirlos a una información que está implícita aquí. ¿Ok? Primero, Elena White dice que Moisés fue quien escribió este libro. ¿Sí? Lo escribió junto con el libro de Génesis y el libro de Job. ¿Ok? ¿Alguien me quiere decir de qué trata el libro de Génesis? El origen del mundo. Del origen del mundo, del comienzo de todas las cosas. Entonces, ¿de qué trataría el libro de Job? Según lo que ustedes Buena conocen. pregunta. Ok, es una buena pregunta, pero tal vez no nos las hemos hecho. Si nosotros vemos el estudio del libro de Job, estudiamos su experiencia, su sufrimiento, nosotros podemos apuntar que él está en qué dispensación. En la cosecha. En la última. Entonces, fíjense, Moisés escribe el libro de Génesis y escribe el libro de Job el mismo periodo. Entonces, ambos libros son como gemelos o son como el principio y el fin. Es un espejo. ¿Ok? Y ambos libros, aquí Selena va clarito, ¿no? Que este libro, el de Job, sería el de más profundo interés por los hermanos, pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Y sin embargo, nosotros muy poco le hemos prestado atención a este libro. Y debería ser el interés. ¿Por qué? Porque nos dice cuál va a ser nuestra experiencia. Pero recuerden, hay una pregunta en el libro de Job que no es respondida. ¿Cuál era esa? Había dicho que no se había respondido la pregunta de que por qué le pasaba eso a él. Exactamente, no se responde el de por qué, pero nos muestra toda una experiencia que Job va a pasar. Ahora, si nosotros nos cuestionamos sobre por qué el justo sufre o padece, vamos a entrar en la misma angustia de Job, porque no existe respuesta para tal. Y yo quiero llevarlos a través de citas que Elena White nos muestra para entender un poquito más la experiencia de Job. Entonces, voy a hacerle primero una recapitulación de todo el libro de Job, así un breve resumen,
y vamos a ver más o menos el contexto de la historia. Pero en los primeros capítulos, Job, bueno, primero aparece la escena donde Dios está con Satanás. No se sabe en dónde, aparentemente en el cielo. Y en el cielo, entonces, se ve como que Dios desafía a Satanás. No sé si ustedes pueden ver eso también. Si leen el versículo 5 y 6. Perdón, 6 y 7. El primer capítulo, ¿no? Sí. ¿Leo o para cada uno? Un día se presentaron ante el Señor los hijos de Dios, también Satán entró con ellos. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, vengo de dar vueltas por la tierra, de andar por allá. ¿Lo echo más, por favor? El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honrado y respetuoso de Dios y vive apartado del mal. Ok. Entonces yo quiero que ustedes analicen, en especial el versículo 8. ¿Quién está desafiando a quién? Bueno, de Dios a Satanás. ¿Todos pueden ver esto? Sí. ¿Por qué creen que Dios está desafiando a Satanás? Bueno, Supongo que diga, hermana. Di tú. Bueno, no suena así como es una conversación de la nada. ¿Cómo suena entonces? Suena así como están en diálogo. Y el diálogo que conocemos es el diálogo de la acusación de Satanás contra Dios y que su ley es injusta, que él es injusto y es imposible guardar los mandamientos y ser recto, etc. Eso yo tomaría en cuenta y es como que Dios responde aquí con esa pregunta, a esa acusación que está latente desde la división, desde la guerra en el cielo, y una pregunta que está abierta para todo el universo desde entonces. ¿Ya? Pero recordemos que en este texto no existe información de diálogo previo, entonces No, asumir uno sería como hacer presuposiciones y todavía no me parece sensato hacerlo. ¿Ok? sí, entiendo. ¿Van a reír? Es que ya se me olvidó lo que iba a decir. Ok. Ok. Entonces, aquí, cuando yo leí esto, primer pensamiento que pasó por mi mente fue, ¿por qué Dios está desafiando a Satanás? Entonces, ¿cuál es la primera respuesta que viene a su mente de ustedes? Es que yo pensaba que él confiaba tanto o conocía tanto a Job que sabía que él iba a ser fiel, ¿no? Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Ok, esa es una posibilidad. ¿Alguien tiene otra posibilidad?
Pero, ¿cuál era la pregunta? Cuando te haces la pregunta de por qué Dios está desafiando a Satanás, ¿qué es el primer pensamiento, la primera respuesta que viene a tu mente? Parece que, no sé, que Dios está llamando la atención de Satanás a sus que o caminando Carito, no se te escucha. y Ahora ya. La verdad es que se te escuchó muy entrecortado, así que no capté lo que dijiste. Nada muy especial, dije, ¿puedes escuchar ahora? Sí. Sí. Nada, simplemente dije que parece que Dios quiere llamar la atención de Satanás a Job para que se enfoque en él, para que vea ese detalle, como que Satanás está viendo toda la tierra, pero que Dios dice así como enfócate en Job. Se quiere llamar la atención para él. Ok. Pero ¿cuál crees que es su propósito? ¿Por qué quiere llevar la atención de Satanás hacia Job? Estas son preguntas que un poquito nos cuestan porque tal vez tenemos miedo cuestionar a Dios o cuestionar su integridad. No, un minuto. Amor, ¿puedes guardar un poquito más de silencio y alzar los pies para caminar? Gracias. Entonces, Tal vez es porque también vemos en todo el contexto. Bueno, de otros libros, como dijo Marco. ok, el contexto. Es interesante, a mí me pareció interesante esta pregunta de por qué Dios está como que instigando a Satanás a empeñarse contra Job. Y una de las respuestas que vinieron inmediatamente a mi cabeza es que es tiempo ya. Hay un tiempo que se cumplió y un tiempo que está comenzando. Y claramente por el resto del contexto del del libro de Job, nosotros podemos ver que el tiempo de angustia ha comenzado. Entonces, necesita darse curso a ese tiempo. Y en este tiempo es donde nosotros vemos que en la experiencia de Job hasta el capítulo, a ver, no, déjame ver, bien casi hasta el final del libro, él se queja contra Dios, pero Dios no le parece responder. No, él no responde nada hasta lo último. Déjenme encontrar el capítulo. Creo que es el... El capítulo 40 y 42, 41, un poquito más del 41, es cuando recién Dios responde. Primero existe un diálogo entre Job y sus amigos tratan de convencer a Job de algo. Tratan de convencerlo de que Job tiene un pecado. Ahora yo los voy a llevar sobre
citas de Elena White donde acontece esto mismo con Cristo. Y ustedes, a través de la historia de Cristo, quiero que identifiquen en qué tiempo estamos, en qué parte de la línea se encuentra esta historia, se encuentra Cristo en su historia. ¿Ok? Así que acompáñenme a leer este texto de Hechos de los Apóstoles, página 459, párrafo 2. Aquí, ¿alguien puede leerlo? Puedo. Uh-huh. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, gracias. Ahora, vamos a ir personaje por personaje y tú me dices en qué parte de la línea se encuentra ese personaje. Vamos con José. Dice que él fue calumniado y perseguido. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué parte de su vida fue? ¿Sería el tiempo de angustia? Tiempo de angustia para José. Esto Pero fue fue relativamente pronto, es decir, relativamente al breve. inicio de su historia, creo, ¿no? Eso fue cuando estaba todavía en casa de Potifar. Uh-huh. Y tal vez nosotros podemos verlo como una línea fractal dentro de toda la historia de la experiencia de José, porque fue al comienzo, como bien dijo, de su historia, pero fue un tiempo de angustia personal, individual de él. Y después de ese tiempo de angustia, él tuvo un tiempo de calma o de paz o de exaltación, de glorificación, porque Potifar lo exalta y lo coloca como primer ministro, creo, de todo el reino, ¿no? Entonces, vemos que también está como cierta parte, hasta cierta parte, su virtud, su integridad fue probada y luego él es exaltado y obtuvo en cierta manera la victoria. ¿Pueden ver eso? Mana Raquel. Bueno, a mí me cuesta un poquito imaginármelo porque de acuerdo a la historia de José me pareciera como que es relativamente al fin, al inicio. Bueno, él era, ¿cuántos años tendría cuando fue a Egipto? Bueno, es que no 20. sé cómo poder determinar qué fase era. Creo que él tenía 20 cuando él fue llevado, fue vendido por sus hermanos. Pero, o sea, si bien nosotros tenemos la historia de José, tenemos que entender que después de esa historia, de este evento más atroz, digamos, de la historia de José, el más impactante, él ya no pasa como un tiempo de angustia tan fuerte de nuevo. Entonces, por eso es que se marca este como su tiempo de angustia y creo que Elena White lo paralela este momento por esta razón también. No sé. Ok, que el tiempo, o sea, se vería como el comienzo del tiempo de angustia, el momento en que sus hermanos se lo vendieron como esclavo. Ajá.
Pero por eso ok. digo, no se está hablando del tiempo de angustia del pueblo en sí. Es una historia personal de José, su experiencia personal interna. Porque después él todavía pasa ese tiempo donde él, cuando es primer ministro o el primer hombre de la nación, él todavía salva al pueblo que está sufriendo de hambruna y salva a su familia, ¿no? Entonces todavía vemos calamidad en el mundo, pero esta es la historia solamente de la persona de José, internamente, individualmente. Y ¿Okay? sería esa calumnia, me parece que fue cuando la mujer de Potifar, cuando la mujer de Potifar dijo que él había intentado algo con ella. Creo que fue calumniado en ese momento, ¿no? No con sus hermanos. Exactamente, esa no habla de los hermanos, sino habla de la última persecución que fue hecha por la mujer de Potifar. Y de hecho él estaba en la cárcel y iba a ser condenado a la muerte, ¿no? Sí. También porque Exactamente. con los de sus hermanos parece que empezó la historia de él. Porque antes estaba bien creído, estaba en tinieblas. Exactamente. Y eso debemos ver una cosa. Cuando nosotros estamos en esta parte de la línea de la santificación y ya recibimos esto, esa glorificación de parte de Dios, puede que nosotros acontezca esa oscuridad visual de que pensamos que somos ya listos, preparados, mejores y no podemos mejorar más. Y entonces empezamos a estar como en un estado de confort y dejamos el estado de alerta que debemos permanecer. Y por eso creo que en ese momento también era necesario que él despertase, ¿no? Y mostrase su integridad de todas maneras. Bien, gracias Carolina. Tú mostraste el principio y el final de la historia de José. Me pareció excelente. Del periodo, pero de angustia de la historia de José. Ok, ahora vamos con la historia de David. ¿Cuál fue, ¿cuál fue su periodo de angustia de David? Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Saúl? ¿Quién más? Su hijo Absalón. Ujú. Tenía varios enemigos, David, de todos lados, digamos. Incluso creo que otras naciones a las cuales él había ayudado también se levantaron contra él porque pensaron que era como oportunidad para vencerlo entre todos, ¿no? Entonces vemos que ahí él recibe persecución de todos sus amigos, de todos sus enemigos, como es perseguido como aquí se le llama como una fiera. Y nuevamente, ¿cómo se encuentra David? Muy angustiado. ¿Ok? Pero en cuestión a la prueba, ¿Está siendo probado? ok. Una de las dos características es que en este momento de la prueba ambos están solos. José estaba solo, no contaba con nadie. Ninguna otra persona respaldaba su palabra. David también. Ninguna otra persona podía huir con él. Tenía que él estar solo porque otra persona hubiese sido fácil encontrarlo, cometer uno o dos errores, ¿no? Entonces, ambos se encuentran solos en su periodo de angustia. Y eso es importante porque todos lo dejan. Y quiero que ustedes noten estas cosas. Luego tenemos aquí a Daniel. ¿Cuál fue el tiempo de angustia de Daniel? El foso. El foso de los leones. Fue echado al foso. ¿Ok? ¿Por qué en ese punto es el tiempo de angustia de Daniel? ¿Qué había acontecido previamente?
había rechazado lo que sería en esencia una ley dominical, ¿no? Había rechazado eso. Y entonces él había permanecido como fiel ante sus principios. Y esto lo hacía un candidato para una prueba. Porque si pensamos en la acusación de Satanás hacia Job en el versículo 9, ustedes van a ver que Satanás responde a Dios diciendo que obviamente Job no maldeciría nada a Dios y no blasfemaría contra Dios, porque Dios lo ha cercado de bendiciones, lo ha resguardado. Entonces era lo mismo, tenían que entrar en una situación donde toda la protección de Dios les era quitada para ellos probar su integridad. Y después quiero que piensen en esa pregunta, ¿cómo es que quitándote todo prueban tu integridad? ¿Ok? Entonces vemos ahí la historia de Daniel. Ahora vamos con Job. Aquí con Job es interesante. Su angustia fue que él fue privado de todas sus posesiones terrenales, fue enfermo y todos lo abandonaron. Fíjense que dice, sus parientes y amigos. Él quedó solo completamente. Todos están en un tiempo de angustia, todos a nivel personal, porque Daniel también aquí no estaba con sus amigos, fue echado solo al foso de los leones. No fue como los amigos estaban metidos al horno de fuego, pero estaban los tres. Aquí Daniel está solo. Suena un poco así a lo que nos lleva tal vez el libro de Santiago, ¿no? Donde los cristianos estaban en presión económica. Exactamente. Y es interesante porque diferentes situaciones simplemente te van a llevar a la misma situación. Puede ser pandemia, puede ser economía, puede ser religión, puede ser política, no importa qué situación sea, pero te van a llegar siempre al mismo fin, que es estar solo, donde en un tiempo de soledad tú tienes que probar tu integridad, tienes que probar tu fe y tienes que probar tu resistencia a todo esto, a toda esta crisis. O sea, básicamente es de qué tú estás hecho, cuál es tu esencia. Ok, y en la historia, dime. Esta semana yo leí sobre el Getsemaní y parece mucho como estos aspectos que estás diciendo, porque Jesús tenía que pasar por esa experiencia solo. Y lo que le angustiaba mucho, porque él quería mucho una palabra de aliento, por ejemplo, que siempre brindaba a la gente, pero en ese momento no la tenía. Incluso las personas que le traerían un poco de esperanza de que su obra no era en vano, que eran sus discípulos, estaban dormidos. Pero a través de ese sufrimiento, él decidió entregarse por toda la humanidad, y él fue ahí lo que Elena dice que fue un bautismo de sangre, que él fue bautizado y nuevamente apareció como la imagen de una paloma, y ahí como fue donde pasó nuestra victoria, por así decir, la victoria de... Exactamente, ese es el tiempo en el que se encuentra Job también. Es un tiempo donde él tiene que estar solo. Aquí está solo Jeremías, está solo Esteban, está solo Pablo, está solo todos estos personajes. Y Cristo mismo también estaba solo. Fíjense que en el capítulo 9 de Deseado de toda la gente, nosotros tenemos este título, Días de conflicto. Entonces, vuelta de nuevamente nos está llevando a este tema de un tiempo de angustia, pero donde tú tienes que pasarlo solo. Al mismo tiempo que lo vas a pasar como movimiento, como grupo, como pueblo de Dios, vas a vivir una experiencia personal donde vas a estar solo. Y en esa soledad, aquí como en la historia de Job, pueden aparecer amigos, pero tienes que tener cuidado porque lo que hizo Job es sorprendente para mí, desde mi perspectiva, porque Job nunca apagó su radar de la razón.
él siempre razonó. No fue llevado por emociones ni por sentimentalismo, sino que él, cuando él reclama a Dios, él está razonando con Dios. Dice, mira, reconozco en un capítulo, en el capítulo 10, si no me equivoco, él dice, reconozco que no entiendo lo que tú estás haciendo, pero quiero que me expliques, quiero que me enseñes. Muéstrame, hazme entender él le dice a Dios. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos en conflicto, entramos en un bloqueo y nos dejamos morir. Y aquí, por ejemplo, estos personajes, David, Daniel, Pablo, Esteban, Jeremías, todos empezaron a razonar. Fíjense, la respuesta de Jeremías era, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba razonando con ellos desde una perspectiva clara, nítida, una metodología de lo que estaba aconteciendo. Pero los amigos de Job, ellos apagaron su radar y empezaron como que a buscar soluciones para que la angustia de Job se calmase. Entonces ellos empiezan como que a realizar un trabajo que no les corresponde, de traerle calma a Job. Y a través de la calma, ellos tratan de dar una respuesta a Job que ellos no entienden, que Job no entiende y que Dios no se las ha dado. Y si no se las ha dado, quiere decir que no la tenemos que saber, que no la tenemos, y cuando no tenemos una respuesta, estamos en angustia, pero no es una angustia de que me falta dinero o de que me preocupa esto, me preocupa, es una angustia de incertidumbre, que es la mejor manera de disuadir a una persona, la incertidumbre de lo que va a acontecer, ¿ok? Y esta es la estrategia que usa Satanás para derribar a Job. Y recientemente, en el capítulo, bueno, en las presentaciones que tuvo Parminder, el último de preguntas y respuestas, él dijo que para entender Jeremías 8, entender por qué la hija de Sión sufre dolores y muere porque no había remedio para ella, necesitamos entender las parábolas. Y él dijo, necesitamos entender que se encuentra en el tiempo de angustia de Jacob, pero para entender ese tiempo de angustia de Jacob, necesitamos otra parábola dentro de esa parábola. Y esta parábola, él mencionó que era la de Job. Y es interesante porque Job lleva a una experiencia personal, mientras que la de Jacob no es netamente personal, es más bien como movimiento, como pueblo de Dios. Pero también tiene su esencia personal, pero no está netamente en lo personal. Pero para entender esta parábola, la angustia de Jacob, necesitamos entender la parábola de Job. Y Job entra aquí a disuadir con Dios de por qué él tiene que padecer si él es un hombre justo. Entonces, ¿por qué es que nosotros somos probados si ya Dios nos calificó como, ya nos exaltó, ya nos glorificó, ya hemos sido sellados? Y entonces, ¿por qué una prueba más? Y ahora es interesante, porque en esta cita, creo que Elena White nos habla un poquito, nos introduce a este contexto, a esa idea. Y si alguien me puede acompañar a leerla. Leo. Gracias. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta, se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Era el divino Hijo de Dios y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y sin embargo la pobreza le acompañaba en cada paso en esta vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancia terrenales. No contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Esto iraba a sus hermanos. No podía explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, a fin de que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Puedes continuar con esta cita de aquí más. Es la continuación, yo solo la separé por una idea.
Ya. No podían comprender el misterio de su misión mejor de lo que los amigos de Job podían comprender su humillación y sufrimiento. Ok, aquí fíjense que lo que está haciendo Elena White está comparando la historia de Cristo y cómo Cristo era acusado por sus hermanos porque ellos simplemente no podían entender la serenidad en la que él estaba pasando, con la que él estaba pasando los tiempos de angustia, sus privaciones, sus necesidades, él las vivía en una completa serenidad. ¿Qué nos dice con serenidad? ¿Alguien? Sería calma, con que tenía algo así. Ok, para Confianza, tener tal calma vez. tú necesitas, ¿cómo? Confianza, tal vez. Confianza, exactamente. Paz Cristo tenía también. una confianza que lo mantenía sereno, pero ¿confianza en qué? Dios. ¿Ya? ¿Más específico? Y tiene relación con Job. Exactamente. Él tenía una confianza que poseía de acuerdo a su dignidad y su individualidad. Y esta no era invadida, o sea, no le era imposible penetrar a otra persona para cambiar la percepción de Cristo que tenía de sí mismo y que tenía del Padre. ¿Ok? Esto es importante que nosotros como cristianos preservemos en el tiempo de prueba, porque el enemigo va a hacer lo que está haciendo con Job. Envió 3 amigos. Mira, para mí fue insólito pensar, ¿por qué si yo quisiera destruir a Job, le voy a enviar 3 amigos? Si ya le quité familia, mujer, amigos, todo, ¿para qué le envío 3 amigos? Y los 3 amigos quieren hacer es persuadir a Job para cambiar el concepto que él tiene de sí mismo, porque Job está claro que él no ha cometido una falta ante Dios, lo tiene claro. Y si él dice, si yo cometí, necesito que me la hagas entender porque no la vi. Es honesto. Él dice, puede que haya cometido una falta, pero que me haga entender cuál fue mi falta. Y si yo entiendo, padeceré en silencio. Pero mientras, no, quiero que me expliquen. Y ahí entran los amigos de Job y le quieren cambiar ese concepto y le dicen, mira, es que tú tienes un pecado oculto que no has confesado y lo Como tienes para, que confesar. como para confundirlo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hacen esto? Porque en la Biblia hay un texto que dice que el que sufre, el que padece, es por castigo de algún pecado que lleva oculto. Entonces ellos dicen, mira, si tú estás padeciendo y todo te ha sido quitado es porque en realidad padeces algo. Entonces ahí Job tenía que probar su resistencia, su capacidad y su confianza en Dios. Y él responde muy bien a estas pruebas porque él le dice a su mujer, mira, si Dios nos dio todo y hemos recibido de gracia y callados, ¿por qué no vamos a recibir también el castigo? Bueno, las enfermedades y las calamidades de gracia y callados. ¿Acaso solo lo bueno vamos a recibir y lo malo no? Eso es lo que responde Job. Más adelante, hay una frase que dice, no, en los momentos más difíciles se revela el carácter, ¿no? Exactamente, ahí es donde se revela la esencia de lo que está hecho en Cristo o lo que está hecho el ser humano. Y aquí, por ejemplo, cuando Cristo tenía situaciones difíciles, pruebas y privaciones, él se mantenía sereno, confiado, en un constante equilibrio emocional y mental, porque él tenía las cosas claras. Ahora, Job, lo que Dios le va a cuestionar en el capítulo 40, 41 y parte de 42, es dice, ¿por qué tú te angustias? ¿Qué acaso no tuviste suficiente pruebas de lo que el cuidado que yo te he prestado?
¿No sabes que tú no vas a pasar nada de lo que yo no haya podido soportar? ¿No sabes que no se te va a dar ninguna prueba que tú no puedas soportar? ¿Cuál es tu angustia? ¿Por qué buscas respuestas en tus amigos? Porque Job por mucho tiempo en el libro de Job debate con sus amigos y al final él se cansa y dice, mire, ya basta, exijo hablar directamente con Dios. Y él ahí insiste hora y hasta que él consigue que Dios le responda y le responde al final. Pero no le responde la pregunta que él quiere, sino la pregunta que él necesita. Y muchas veces el ser humano necesita como que ver para creer. Y de esto no se trata la fe. Por eso es en este tiempo que estamos aquí, tiempo de cosecha, es tiempo de oscuridad. Hay decreto de muerte, están las plagas, o sea, todo es abrumador. Es difícil percibir, ver las cosas. Entonces, ahí Job entra en un periodo de angustia, pero Dios le dice, ¿por qué estás angustiado? ¿Acaso no confías? En esto es que el pueblo, ahora que es por eso que Dios necesitaba instigar de cierta manera, pues voy a usar esta palabra, aunque no es correcta, a Satanás para que probase la fe de Job. Porque no solamente porque Dios era hombre perfecto pudo vencer, sino que Job también pudo vencer. No porque él era el hijo de Dios tenía esa ventaja, sino que, porque eso ahora dice, ¿no? Bueno, él era el hijo de Dios, entonces podía resistir. Pero mira, Job resistió Daniel, resistieron varios otros que mencionamos ahí, que Elena White menciona. Dice, eso es lo que tienes que sostener. Y ahora, la acusación que hicieron sus amigos, sus hermanos en esta historia, en este párrafo que leímos sobre Jesús, que lo acusaban, fue el mismo error. Aquí Elena White dice, fue el mismo error que cometieron los amigos de Job al no poder entender. ¿Qué es lo que falta a los amigos de Job? A ellos les faltaba un poquito de empatía. En la historia, en todo el libro de Job, Job carece de la recepción de empatía de parte de sus amigos. Les falta claridad también, ¿no? Exactamente. Él le falta claridad. Ellos dialogan con Job, pero en realidad solamente es para convencerlo de su punto de vista, ¿no? De su análisis. No parece haber ese diálogo empático donde tratan de escuchar qué pasó, cómo le fue. Ya tienen la solución, dice, el pecó, tiene un pecado escondido o algo así, ¿no? Sí, ¿Verdad? Ujú. Interesante. Ya va a volver Solange ahí con los niños, creo que le están pidiendo a la tía. Estaba viendo ayer también como estaba buscando algunas cosas sobre egocentrismo y una de las características del egocéntrico es que trata de hacer con que las conversaciones sean competencias y entonces trata de ganar esa competencia. Entonces, es justamente eso, tenemos en contraposición el espíritu de empatía, de comprender qué es lo que está sintiendo esa persona, que el sentir es algo muy personal y por otro lado, no llevar en consideración lo que siente y tratar de convencerlo de tu punto de vista a cualquier modo. Uy, eso es grave porque eso significa que o lo que tú dices no es correcto o que básicamente todos son egocéntricos. ¿Cómo? Significa entendí. que no es correcto lo que tú dices o que todos son egocéntricos porque
la mayoría de las conversaciones van así. ¿no es Sí, cierto? pero es así. Es como Elena de White dice que yo entiendo que no somos hechos para ser así, pero que nosotros somos egocéntricos y egoístas por la naturaleza que Mm. nosotros recibimos. Si nosotros queremos vivir para el reino de Dios, vivir la vida de Cristo, hay que hacer una obra que nos saca de nuestra zona de confort, por así decir. Tener empatía es un acto de amor consciente y que tenemos que pedir a Dios que actúe en nosotros en lo que no podemos hacer. Me doy cuenta cada vez más que es muy difícil. No sale natural la empatía. No es. Ujú. Así. Exactamente, es muy difícil y en eso va a consistir la prueba individual en el tiempo de angustia, porque muchos van a tratar de persuadirnos, disuadirnos, ya sea sutilmente como en la historia de Job, o ya sea brutalmente, se puede decir, abruptamente, como culpándote, acusándote, denigrándote. Entonces, lo que me llamó la atención en la historia de Job es que Job siempre muestra empatía hacia sus amigos. Les reprocha tanto a él como a Dios, pero razona. Está siempre dispuesto a querer aprender. Él siempre dice, en los textos van a encontrar cada ciertos capítulos, él va a decir, mira, enséñame, hazme entender, porque no veo, no entiendo, no comprendo lo que está aconteciendo, hazme entender. Entonces él muestra esa empatía hacia los demás, pero él no está recibiendo esa empatía. Y cuando Dios habla con él, lo que él hace es, no le da la respuesta que él está, a la pregunta que él está inquiriendo, sino que más bien le dice, mira, esta será tu recompensa. Le dice, esta será tu victoria. Y nosotros tampoco. Y si nosotros vamos a la visión de Elena White, recuerden, todo el camino se hace más angosto, más estrecho, hasta el punto que desaparece. Y tú quedas colgado, no tienes dónde asentar los pies, no tienes luz para ver, pero sí vas a escuchar algo. Y eso que vas a escuchar algo, eso es lo que tiene que sostenerte, tiene que fortalecerte. Y a veces esa voz es alentadora, te dice, mira, continúa un poco más, resiste, porque eso es empatía, ¿no? Ante la situación. No te da la solución a tu problema, solo te dice, o sea, te trata de fortalecer en ese sentido, mostrándote que comprende tu situación, pero también al mismo tiempo te transmite confianza en que puedes salir de esa situación. Y precisamente en este capítulo de Deseado a toda la gente, que es poco más adelante, fíjense que eso leímos en el capítulo 9 sobre los días de conflicto, pero en el capítulo 51, ahora Elena White vuelve a mencionar la historia de Job, pero lo va a poner dentro del contexto de la luz de la vida. Y quiero que ustedes identifiquen en esa cita cuál es la luz de la vida para este tiempo. ¿Qué es lo que lo va a mantener con vida? ¿Qué es lo que lo va a sostener a Job con vida? Aquí. ¿Alguien? Leo, Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Ahora voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la luz que vemos en este párrafo? ¿A qué se refiere él
cuando dice con fines de misericordia, ¿dónde vemos la misericordia de Dios en esto? Y una más tal vez. ¿Cuál era el error o la razón por la cual Dios rechazó a los amigos de Job? Son muchas preguntas, Son 3. pero no son sencillas. Ok, vamos con la primera. ¿Cuál es la luz de la vida en el texto? No encuentro. Sería la lección que se les dio por medio de la historia de Job. Esa sería la luz. ¿O no? Estoy de acuerdo. ¿Pero cuál es esa lección? ¿El sufrimiento es infligido por Satanás? No. Bueno, la luz parece ser Cristo porque esto es lo que le da la muerte o la oscuridad al pueblo de Dios. Y en el caso de Job, no estoy seguro si eso es la misericordia de Dios. Esa es la segunda pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Dónde vemos la misericordia de Dios en la historia de Job? Pero pienso que la luz está aquí. Esto es lo que Job tenía que aprender. Que Dios predomina sobre él, aun cuando no se vean, cuando él no pueda ver, cuando él no tenga dónde pisar, Dios está sobre él. No nos olvidemos que de todas formas, Él es quien sostiene las cuerdas. Eso es lo que si ustedes leen ese capítulo 51, ustedes van a darse cuenta que dentro de todo el capítulo, lo que necesitamos entender es que a pesar de las adversidades, a pesar de que no tengamos respuestas, tenemos que tener claro que Dios está en control de esa situación y que solo tenemos que esperar y confiar. Ahora, esta pregunta es la más difícil para mí. ¿Cuáles son los fines de misericordia? ¿Cómo vemos en la historia de Job el fin de misericordia? ¿Hacia quién o cómo? ¿En qué forma se la ve? O sea, las personas que no apoyaron a Job, sus amigos, su esposa, o sea, no sé. Okay. Porque lo acusaron injustamente, pues, ¿no? Porque Ya, pero entonces eso ya no sería misericordia, ¿no? no, claro, pero es que Dios igual tuvo misericordia de ellos, pues, porque lo acusaron a Job y igual va por ahí, ¿no? Vas por ahí. Yo pienso que una yuxtaposición tiene que ser, en un lado tenemos Satanás, que inflige, bueno, causa sufrimiento. Y en otro lado de la balanza tenemos Dios, que causa misericordia. ¿Qué fue lo que Satanás infligió? Fueron la muerte, fueron las heridas, fue el dolor, la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que Dios causó? Fue la liberación, la curación, la nueva vida y todo eso. Eso debe ser la misericordia. O los fines de misericordia. Pienso que en la historia de Job es muy difícil ver esto, pero si nosotros estudiamos a profundidad un poco el libro de Job, vamos a darnos cuenta que Dios al final, en su misericordia, permitió que sus amigos pudiesen ver su ignorancia
Y al final, él, por ejemplo, le dice a sus 3 amigos de Job, a los primeros 3, que a ellos les sería perdonado porque ellos al final reconocieron que se equivocaron y que su sabiduría era nada en comparación a la sabiduría de Dios y que estaban todos errados. Y ellos reconocieron esto. Y a pesar de esa situación difícil, Dios muestra su misericordia en llevarlos a ellos a ver su condición. Muchas veces nosotros estamos cerrados en nuestras propias ideas y no vemos lo que realmente, la mancha que tenemos dentro de nosotros. Y entonces Dios abre los ojos de ellos ahí y les da una oportunidad de ser purificados a través de un sacrificio que tiene que ser hecho por Job, ofrecido a Dios por Job, en nombre de sus amigos, ¿no? Pero hay un cuarto amigo de Job que viene. Él es totalmente conservador, tradicionalista. Y él, por ejemplo, él no tiene misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él no reconoce su error. Él se afianza, él dice, no, este es el error y se cansa e incluso se va, lo deja a ellos. Entonces no muestra una disposición a cambio, mientras que los otros, a través de un diálogo largo con Job, llegan a recapacitar y a ver que los argumentos de Job no los pueden refutar. Y entonces ellos ven su condición y reconocen su error. Pero el otro no. Y a ese no le es perdonado. Solo a los 3. Entonces ahí podemos ver la misericordia, porque hay una lucha constante por salvar. En la oscuridad, Job está haciendo una misión por salvar a sus amigos de un estado conservador de su mente, pensar que las escrituras la pueden comprender por una simple lectura. Y la tercera pregunta era, al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Entonces es lo mismo, ellos estaban repitiendo el mismo error, un error conservador, fundamentalista, tradicionalista, y esto es lo que ellos estaban defendiendo, no estaban defendiendo la verdad de Dios. Entonces, por eso es que Dios a ellos, digamos, les es quitado la luz de la vida, porque Cristo se aparta de ellos. ¿Me dejo entender ahí? Sí, no, los perdí, se durmieron. Sí, entonces sí. Ay, ya casi se durmieron, buena Raquel. Bueno, ya estoy acabando. En el libro de educación, Elena White nos cuenta un poquito sobre la prueba de Job. Ahora voy ya, gracias. ¿Me va a pegar fuerte con eso? No, nada, no. Ahorita voy, espérenme ya. En este libro dice aquí Job, bueno, Elena White nos habla de que de la experiencia de Job, pero Elena White da detalles. Me gustaría que lo leamos más bien en la aplicación. Yo creo que se las puedo incluso dejar de tarea porque es profundo para leerlo así. Ay, no me abre la aplicación. Bueno, no me abre la aplicación, se colgó. Pero nos habla sobre cómo Elena White explica su sufrimiento de Job y los sentimientos. Si lo puede compartir, sería excelente. ¿Cuál quieres? ED 9855 párrafo 2. Elena White. Pasa que el mío no me abre, se colgó. Y por cierto, ¿ustedes saben el significado del nombre de Job? No. No. Job significa perseguido. Wow. Wow.
Es importante porque para entender nuestra prueba necesitamos entender este libro y es muy complicado. ¿Me dice otra vez la Sí, sí. página? 155.2. ¿El de Jacob sabe, hermana? Ujú. ¿El de Jacob, su nombre, significa? De Job. No, digo, ¿el de Jacob sabe? Lo tenía hace rato y creo que ya lo perdí. Algo Esa- así como que se agarra del talón, ¿no? Engañador. Sostiene algo así, ¿no? Aferrado o algo así. Ahí está. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este es el texto. ¿Le puedo aumentar la letra? No. ¿Cómo se hace eso? ¿Seguro? ¿Sirve? Sí. Ahora abajo. Aquí. Este pedazo va a hablar sobre la experiencia de Job, la prueba de Job. Tal vez lo podemos leer un poco más arriba, amor, Ujú. desde donde dice la prueba. Ah. ¿Ahí o más? Ahí. ¿Alguien quiere leerlo? Para los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados, la biografía bíblica bíblica presenta una lección aún mayor basada en el ministerio del dolor. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, testigos de que Él es bueno y que su bondad es suprema, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sigo? Sí. El Un texto. altruismo, principio básico del reino de Dios, concita el odio de Satanás, que niega hasta su misma existencia. Desde el comienzo del gran conflicto ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de la actividad divina son egoístas y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios, la obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. ¿Sigo? Ok. ¿O está Ahorita. bien? Ok. Un momento. Entonces, vemos que ese es un propósito en el cual nosotros vamos a ser probados. Entonces, necesitamos presentarnos como testigos al mundo, pero no por lo que vayamos a decir tanto, sino por nuestra capacidad de demostrar nuestro carácter, nuestra resistencia ante las pruebas y la serenidad y la confianza que podemos mostrar a Dios en esas pruebas. Tal vez no va a ser, o sea, ya creo que todos pueden estar viendo eso, que no es nada fácil mostrar empatía o ser empático con uno mismo, incluso en un momento de crisis, pero necesitamos recordar que Dios es quien sostiene. Y fíjense que Elena White aquí llama, es una prueba, una lección que es basada en el ministerio del dolor. Y me hizo recuerdo un poco cuando lo leí, a la parte cuando Dios dice que para que nosotros seamos joyas finas, tenemos que ser sometidos a la presión, al dolor, a las temperaturas, al golpe. Entonces, para ser pulidos y purificados completamente, ¿no? Entonces nosotros entramos en ese proceso de la cosecha, en un proceso de purificación final para ser victoria, para obtener la victoria al final, que es la venida de Cristo y estar aptos para su regreso. ¿Ok? Ahora, el principio de todo esto es el altruismo. Y si ustedes ven la historia de Job,
en la historia de Job, Job muy rápido prefiere haber no nacido, haber sido abortado antes de seguir padeciendo ese dolor que es incomprendido. Entonces él prefiere renunciar a su vida, pero en todo su dolor, él no protesta, él no blasfema contra Dios. Cuestionar a Dios no es malo, ¿ok? De hecho, es lo que estamos invitados a hacer. Cuando tenemos alguna duda, alguna incertidumbre, debemos cuestionar a Dios, preguntarle. Para eso está la oración. No se olviden que incluso Cristo, cuando estuvo en el Getsemaní, Él le preguntó al Padre, dice, mira, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. No está mal tener miedo o asustarnos, no sé cómo expresarlo, pero lo que sí se pone mal o se torna malo ahí es cuando queremos abandonar nuestra fe, cuando no tenemos argumentos sólidos, porque mostramos una falta de confianza. Pero tener miedo es natural, es parte del ser humano, pero deben ser puestos a los pies de Dios para que sean dirigidos apropiadamente. Ok. Hermana, ¿puede continuar, hermana Raquel? Desde Jesús vino. Sí. Jesús vino en forma humana para ofrecer en su propia vida un ejemplo de altruismo. Y todos los que aceptan este principio deben ser colaboradores con él, demostrándolo en la vida práctica. Escoger la justicia por la justicia misma. Ponerse de parte de la verdad aunque cueste sufrimiento y sacrificio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Continúa? Bueno, esta frase de ponerse de parte de la verdad, aunque cueste sufrimiento y sacrificio, resulta fácil pronunciarlo, pero llevarlo a la práctica es realmente muy difícil. Imagínense, más aún, si siempre, bueno, si Job, como Job en la historia de Job, él estuvo acostumbrado a una vida próspera en la cual Dios siempre lo bendijo. Entonces le era mucho más difícil la prueba conocer esto y encima solo, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿puede bajar más abajo? Más. Sí. Esas son las quejas, el sufrimiento de Job. ¿Mana? ¿Quiere decir algo? Leo. De Yo aquí, preguntaba si... donde dice de acuerdo con su fe. Ok, de acuerdo con su fe fue tratado Job. Perdón, de acuerdo con su fe fue tratado Job. Me probará, dijo, y saldré como oro. Así ocurrió. Por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter y de ese modo el carácter de aquel de quien era representante. Y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero. Wow. Es inspirador. Para mí fue muy inspirador leer esa cita, porque a la talla de nuestra fe hemos de ser probados. Y él reconoce, ¿no? Como oro hemos de salir refinados. Depende cómo respondamos a esta prueba. Nosotros afirmamos nuestro carácter y damos credibilidad a lo que Dios hace al principio del libro de Job, de probar que él tiene razón en que Job era perfecto, justo, temeroso y apartado del mal. Y aparte, él después da una última cualidad de Job, la quinta, que él dice que encima él retiene su integridad, que ni todo este mal, ni todo este sufrimiento es porque es por interés, porque Dios lo bendijo, sino que con esto Dios está tratando de probar de que Job
era fiel a Dios porque realmente lo amaba, no por las bendiciones que él recibía, no por la recompensa que él tendría, sino porque era realmente algo que él sentía en su corazón. Era una conexión con Dios genuina. Y mi pregunta para ustedes, y con eso voy a terminar, es, ¿estamos nosotros seguros de que nuestra conexión con Dios es así de genuina? Y si es así, entonces hemos de soportar las pruebas que vienen. Puede que no entendamos como Job muchas cosas porque estamos absorbidos en el dolor, en las situaciones, en nuestros problemas, en lo que tengamos, pero debemos que fortalecer ese amor que tenemos hacia Dios y hacer que ese predomine en nuestro momento de crisis. Aunque lo demás no se pueda comprender, sabemos que Dios es un Dios de amor y que todo lo que hace lo hace por nuestro bien. Entonces, a veces como cristianos nos encontramos perdidos porque no entendemos el mensaje y nos desanimamos, queremos abandonar o tirar la toalla, pero quiero invitarlos a ustedes a pensar en estas citas y si quieren pueden estudiar más a fondo este pasaje de la prueba de Job para que ustedes entiendan qué es lo que Dios necesita probar. Necesita probar que somos hombres que servimos a Dios por amor y no solamente por temor o por la recompensa que hemos de recibir, sino porque amamos a Dios y lo esperamos. Eso es todo. Habrá continuación, ¿no? Seguramente. Sí. Estoy en eso. Parte 2. Amén, muy lindo.